Guía de intervención para niños con discapacidad auditiva. Temas: fundamentación teórica y estrategias ante la discapacidad auditiva. Este año escolar tengo un niño con hipoacusia. ¿Conoces algo respecto al tema? Sí, presta mucha atención a la siguiente explicación. Primero, debes saber qué es la discapacidad auditiva. Es una discapacidad auditiva permanente, debido a la carencia o déficit en la capacidad de estímulos sonoros y es asociada. Al ser asociada, se clasifica por su funcionalidad en hipoacusia y sordera. ¿Cómo se diferencia la hipoacusia y la sordera? Hipoacusia hace referencia a una pérdida parcial en la percepción auditiva, mientras que la sordera se relaciona con la pérdida total de la audición. La clasificación del CI-10, según la localización de la lesión, tenemos hipoacusia o sordera, hipoacusia conductiva, hipoacusia neurosensorial y hipoacusia mixta. Según el grado de pérdida auditiva, tenemos que tomar en cuenta como referencia el oído que presenta mejores condiciones. Y tenemos normal, leve, moderada, severa y profunda. Las posibles ayudas que pueden recibir cada uno de los grados es: en leve, entrenamiento en audición, logopedia y ubicación preferente en el aula. Moderada, lectura labial, entrenamiento en audición, logopedia, ubicación preferente en la clase. Severa, todas las anteriores más terapias específicas. Profundas, ausencia o gravísimo déficit en la oralidad, todas las anteriores más un intérprete de signos. Asimismo, se debe conocer según el momento que se produce la pérdida. En etapa prelingüística, aparición en el momento previo al desarrollo de las habilidades básicas de la comunicación hablada. Poslingüística o postlocutiva. Es la pérdida auditiva que sobreviene tras haber desarrollado, aunque sea mínimamente, habilidades básicas de comunicación por el canal auditivo. En los primeros meses de vida se dan las manifestaciones comportamentales en niños con deficiencia auditivas. En dificultades auditivas congénitas tenemos la ausencia de reacción a ruidos o alteraciones en la misma, reacciones llamativas a las vibraciones y al tacto, tranquiliza al oír la voz de la madre, ausencia de localización visual de sonidos y sueños demasiado tranquilo, no despierta ante el ruido. Durante el primer año de vida, se puede observar el déficit en la localización de sonidos mediante movimientos de cabeza. Déficit en las emisiones sonoras melódicas, déficit en balbuceos y articulación vocal, ausencia de reacción al oír su nombre, falta de atención a estímulos sonoros llamativos, déficit en la comunicación gestual y verbal. Dificultades auditivas congénitas. Durante el segundo año de vida se da el retraso en la articulación de palabras o imposibilidad para las mismas. No se presenta atención a lo que no se le ubica en el campo visual. No reacciona o no comprende frases breves y determinados mensajes cortos. Descontrol en la emisión o articulación de fonemas. Durante el tercer año de vida es el diverso grado de difusión en la articulación vocal de sonidos, retraso generalizado en el desarrollo del lenguaje y posibles dificultades en el área de psicomotricidad, posiblemente deficiencia en el área de interacción social. En dificultades auditivas adquiridas es la posible regresiones o deterioro importante en el desarrollo del lenguaje. Diversos grados de difusión en la articulación vocal de sonidos. Afección importante en diversas áreas de comportamiento, como socialización, agresividad, desempeño académico, presencia de sobresaltos, sobre todo en la noche o en la oscuridad. Identificación de dificultades de audición en clase. Se sobresalta el alumno cuando entra personas o objetos en su campo visual. Articula de forma pobre algunos sonidos, omite consonantes, tiene pronunciaciones problemáticas en comparación con otros niños de su misma edad. Presenta algún grado apreciable del retraso en el lenguaje. Parece tener un problema relacionado con la audición, dolores, quejas, oye ruidos, etc. Identificación de dificultades en la audición en clases. Parece que a veces no se entera de lo que escucha o se le dice. Pregunta frecuentemente qué, cómo, puede repetir, tiende a sentarse espontáneamente en la primera fila. Tiende a acercar la cabeza a su interlocutor, a ponerse la mano en la oreja o girar a la cabeza siempre hacia el mismo lado para oír mejor. Consejos para potencializar la comunicación y el acceso al currículo. Cuestiones generales con deficientes auditivos. Ubicar al alumno cerca del profesor.
Utilizar el lenguaje sencillo. En ocasiones, un niño sordo presentará posiblemente poco vocabulario. Uso del ritmo expresivo moderado. Promover la participación del alumno con pérdida auditiva, reforzar intervenciones. Usar múltiples recursos expresivos y comunicativos, dibujos, carteles, transparencias, gestos, palabras escritas. Ubicar al alumno cerca de algún compañero que pueda ayudarle en caso de necesidad. Promover el uso de información visual en clases o bolígrafos. Vocalizar bien pero sin movimientos exagerados de la boca. No hablar a voces o gritando. Otras consideraciones sobre deficientes auditivos severos. Centrar el tema cuando vamos a hablar. Evitar que el niño se pierda o no sepa por dónde vamos. Evitar en lo posible los tecnicismos, palabras complejas y las jergas, etc. Es más difícil seguir una conversación de grupo o cuando está hablando muchos. Organizar y respetar turnos. Permitir la participación e incentivarla. Centrar el tema cuando vamos a hablar. Evitar que el sujeto se pierda o no sepa por dónde vamos. Evitar lo posible los tecnicismos, palabras complejas o las jergas. Es más fácil seguir una conversación de grupo o cuando están hablando muchos, organizar y respetar turnos. Permitir la participación. Si no se entiende algo, repetirlo y si es posible con otras palabras o ayudas gráficas. Un sordo tenderá a sentirse aislado e incluso marginado entre oyentes. Son buenas ideas fomentar su participación, mantener informado de lo que pasa, promover su actividad, prestarle atención. Cuando un niño sordo se distrae, seguramente es que no es capaz de seguir o de entender lo que hablamos. El intérprete es imprescindible en la multitud de ocasiones, sobre todo en grupos grandes. Cuestiones que se debe tomar en cuenta son las adaptaciones didácticas, los objetivos, contenido, cuestiones metodológicas, actividades, materiales del profesor y estudiante y evaluación. Adaptaciones en la organización, normas de interacción y convivencia, estructuración física del aula, agrupamiento de los alumnos, alteraciones temporales, trabajo de personal de apoyo, qué, cómo y cuándo y dónde, mobiliario y aparatos, materiales didácticos. Guía de intervención para el trastorno por déficit de atención. El TDA es una dificultad compleja porque define una alteración específica en la función atencional, participa en las dificultades de aprendizaje e influye en la conducta del niño cualquiera sea su nivel cognitivo. Se trata de un trastorno neurológico por el que el individuo presenta dificultades para mantener la atención, seguir reglas, planificar y organizar actividades. El DSM-5 lo considera un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o desarrollo que se caracteriza por la inatención. El código CIE-10F98.8 lo categoriza en otros trastornos emocionales y de comportamiento especificados que habitualmente tienen su inicio en la infancia y la adolescencia. Es una necesidad educativa no asociada a la discapacidad de tipo transitoria. Esta requiere una adaptación curricular de grado 2 en el tercer nivel de concreción curricular. Estrategias pedagógicas para trabajar con TDA. Objetivos: consolidar e interiorizar nuevos aprendizajes, favorecer el proceso de enseñanza y propiciar la plena participación y aprendizaje. Alternativa para apoyar, facilitar y optimizar el trabajo diario del docente. Dentro del entorno físico se debe ubicar al niño cerca del docente, facilitando el contacto visual y la supervisión. Situarle entre compañeros que le sirvan de modelo, le guíe y le ayuden en el autocontrol personal. Organizar el espacio del aula posibilitando distintos lugares de trabajo y utilizarlo de forma flexible en función de las actividades, además de trasladar los estímulos fuera del campo visual para reducir las posibilidades de estímulos distractores. En el establecimiento de normas y límites se debe tener un ambiente organizado con normas y reglas claras, fomentar el mayor autocontrol, utilizar un tono firme, neutro e informativo. El aprendizaje debe ser positivo para enseñarle conductas adecuadas, favorecer una acción coherente y coordinada y establecer consecuencias naturales. Al momento de dar instrucciones se debe tener una proximidad física y un contacto visual con el niño. Estas deben ser claras, concretas y cortas. Remitirlas en un lenguaje positivo y de forma específica. Al terminar con el cumplimiento de la instrucción se debe elogiar inmediatamente el accionar del niño. Como propuesta didáctica se debe proponer actividades significativas relacionadas con sus conocimientos previos y relacionados a su vida cotidiana. Se debe dedicar el tiempo suficiente para el conocimiento de la individualidad del niño, gustos, aficiones, intereses y necesidades.
Si el niño termina una actividad, se lo debe mantener ocupado utilizando actividades extras como pintura, dibujo o actividad manual. Se debe elaborar actividades que impliquen la participación activa. Las tareas deben ser cortas, graduadas en dificultad para evitar el exceso de información que puede exceder su capacidad de atención sostenida. Fomentar actividades que impliquen un trabajo conjunto, posibilitar el aprendizaje dialógico, potenciar el aprendizaje cooperativo, proporcionar pistas visuales que le ayuden a organizarse, ofrecer información inmediata y precisa acerca de su rendimiento. Se debe favorecer un pequeño descanso cada 20 minutos aproximadamente, además de hablar con suavidad, evitar hablar de manera amenazante para reducir los niveles de ansiedad. En conclusión, para un buen manejo es necesario establecer claves como el respeto a las normas establecidas de trabajo, relaciones de comunicación entre docente y estudiante, brindar un refuerzo didáctico al menos 3 veces por semana, organizar el espacio de trabajo, el tiempo establecido para las actividades no debe tornarse largo, y por último, si el niño necesita medicación se debe supervisar de manera discreta la dosis que él debe tomar solo en caso de ser necesario. Trastorno del espectro autista TEA. Es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros y se comunica y aprende. El DSM-5. Cuando una persona tenga TEA, tiene que tener alteraciones en las 3 áreas: reciprocidad socioemocional, comunicación no verbal y desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones. Los criterios del DSM-5: deficiencias de persistencias en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, movimiento, insistencia en la monotonía, interés muy restringido, hiper o hiperactividad. Niveles de gravedad del trastorno del espectro del autismo. Niveles de gravedad. Grado 1. Necesita ayuda. Dificultad para iniciar interacciones sociales. Grado 2. Necesita ayuda notable. Inicio limitado de interacciones sociales. Grado 3. Necesita ayuda muy notable. Inicio muy limitado de interacciones sociales. F84. Trastornos generalizados del desarrollo. CIE 10. Presencia de un desarrollo anormal o alterado desde antes de los 3 años de edad. Lenguaje receptivo o expresivo utilizado para la comunicación social. Desarrollo de lazos sociales selectivos o interacción social recíproca. Juego y manejo de símbolos del mismo. El diagnóstico requiere la presencia de anomalías notables, retraso o ausencia total de desarrollo del lenguaje hablado, fracaso del lenguaje de relaciones con otros niños, ausencia de la reciprocidad social emocional. El trastorno del espectro autista TEA es una discapacidad permanente, es una necesidad educativa asociada a la discapacidad de los trastornos generalizados del desarrollo, trastorno de autista con una adaptación curricular grado 3. Las estrategias educativas son: potenciar al máximo la autonomía e independencia personal, desarrollar el autocontrol, la propia conducta y su adecuación, mejorar las habilidades sociales de los estudiantes. Desarrollar estrategias de comunicación funcionales, espontáneas y generalizadas. Fomentar la intención comunicativa y la reciprocidad en la comunicación. Desarrollar procesos cognitivos básicos como el pensamiento abstracto, la atención y la memoria. Adaptación curricular. Realizar una adaptación personalizada del currículo, el grado y tipo de autismo del niño y sus características y potencialidad. La evolución del estudiante. Las posibilidades de desarrollo funcional de cada niño, el entorno familiar y social del niño, el contexto educativo en el que se encuentra inmerso el muchacho, capacidades en personal e infraestructura del centro. Criterios metodológicos: adaptarse al ritmo y las dificultades en el plano cognitivo, comunicacional y social del niño, tomar los propios intereses del estudiante como punto de partida. El aprendizaje en contextos naturales, establecer rutinas y situaciones muy estructuradas. La organización espacio-temporal también deben estar muy estructurados. Materiales y recursos didácticos. Es importante seleccionar objetos que faciliten la interacción social, prefiriendo aquellos hacia los cuales se sienten atraídos con facilidad. Los materiales deben despertar el interés de los niños: títeres, instrumentos musicales, globos para inflar,
Facilitar la interacción. Globos, muñecos, pelotas. Facilitar la comprensión y el uso de la comunicación. Álbum, revistas, dibujos, videos, etc. Facilitar el aprendizaje. Respetar turnos y comprender reglas. Cubos para hacer torres, juguetes para encajar, rompecabezas, dominó, etc. Facilitar la imitación y el juego simbólico. Muñecos, carros, trenes, casa de muñecas. Las láminas son una herramienta fundamental en el aprendizaje y el desarrollo de la comunicación. Le facilitan al niño la comprensión de los eventos, actividades, situaciones que suceden día a día. Ambiente. Es un papel muy importante en el aprendizaje de los niños que presentan autismo. Organizo. Que haya un lugar y un momento por cada cosa, evitando los contextos caóticos. Estructurado, donde el niño sabe y conoce las pautas básicas del comportamiento. Predecible. Sabe cómo van a suceder las cosas y qué esperan los adultos de ellos. Facilitador de aprendizajes. El adulto aprovecha aquellos momentos cotidianos y naturales en los cuales se les puede enseñar aprendizajes no programados.